Escuela de Contemplación Salmos. Palabras desde el silencio. Por estos días están rodando imágenes y videos relacionados con esa tragedia de lo que sucedió en Tailandia respecto de este grupo de niños con su profesor, su instructor, que quedaron atrapados en una cueva, de cómo lograron sobrevivir 11 días sin alimento, y cuando los encontraron los bomberos, los encontraron muy tranquilos, sin pánico, como seguro en otras circunstancias hubiera sucedido. Lo que más ayudó a los niños fue el haber hecho meditación. De tantas cosas que han mandado, por ahí acabo de recibir una de un sacerdote que me manda uno de esos videos con un comentario que pues por lo menos me hace descansar un poquito. El comentario final es: Víctor, vas por buen camino. ¿Por qué era importante que el profesor los pusiera a hacer meditación en medio de unas circunstancias que eran totalmente adversas? Porque seguro que él aprendió en su estadía en el monasterio que la meditación permite el mayor conocimiento de sí mismo. Ese es uno de los frutos de la meditación. Cuando yo me recojo en mi interior y empiezo a observar lo que sucede en nosotros, cada uno personalmente, pero que igual voy descubriendo qué sucede en otros seres humanos, puedo saber además realmente qué es importante para una persona, qué le sirve a una persona, qué le puede ayudar a una persona en una circunstancia X o Y. Ese conocimiento de la persona a través de la práctica meditativa es uno de los regalos que recibimos cuando estamos haciendo la búsqueda interior. Nosotros como creyentes buscamos la presencia de Dios en nosotros, pero como lo dicen también nuestros místicos cristianos, Santa Teresa, San Juan de la Cruz, casi todos los místicos lo dicen, y es que en esa búsqueda profunda de Dios termino es conociéndome a mí mismo y descubro que lo divino que hay en mí finalmente se hace ser humano, es decir, Dios ha asumido mi existencia y yo soy de algún modo una manifestación de Dios. Por eso, conocerse interiormente es tan importante para la vida espiritual y para hacer un camino real si queremos hablar de vida espiritual. El Evangelio nos habla de ser sagaces como serpientes, que a primera vista es una expresión que podría hablar de algo ciertamente engañoso, diríamos en lenguaje colombiano, ser vivos y aprovecharnos de los demás. Pero si lo miramos con calma, sobre esto casi que podríamos escribir un libro. ¿Por qué una serpiente es tan sagaz? Porque la serpiente aprende a saber esperar por dónde pasan los seres humanos, o bueno, sus presas en general, dónde encontrarlas,
y ha desarrollado unas capacidades para percibir su calor, su movimiento, etc. Y puede esperar pacientemente y sigilosamente para poder llegar a hacer lo que hace. Nosotros como seres humanos podemos desarrollar esas capacidades en la medida en que nos conocemos a nosotros mismos y por tanto conocemos la naturaleza humana. Cuando yo soy capaz de conocer la naturaleza del ser humano, ¿cómo es un ser humano? ¿Qué percibe, qué siente, cómo se mueven, digámoslo, sus emociones, sus sensaciones, hacia dónde tienden el cúmulo de sus pensamientos, porque vienen oleadas de cierto tipo de pensamientos y a veces vienen otros? Cuando hay una gran observación de eso en uno mismo, entonces uno lo puede descubrir en los otros y por lo mismo puede prestar un muy buen servicio y puede serle útil a una persona y puede también ayudarle a que esa persona se conozca. Y cuando Jesús entonces nos dice que seamos sagaces como serpientes, nos está pidiendo un mayor conocimiento de la naturaleza humana. Y en ese sentido tenemos para eso nuestra práctica meditativa. Uno se observa, al comienzo puede ser que sea muy confuso, yo no entiendo propiamente qué es lo que tengo que observar, qué está pasando, pero después con el silencio efectivamente voy percibiendo muchas cosas en mí y voy casi que descubriendo que soy un inmenso espacio en el que suceden muchas cosas, se mueven muchas realidades, pensamientos, sentimientos, deseos, apegos, dependencias, frustraciones que se mueven, casi como diríamos en este oratorio, que van pasando animales, moscos, o si entrara un pajarito que se mueve allí, pero que no nos identificamos con eso que aparece allí, con ese pensamiento, sino que vemos que pasa en mí. Entonces voy descubriendo lo que soy en verdad y lo que no soy en verdad. Ese conocimiento me ayuda también a descubrir qué son las personas y qué no son en verdad. Y muchas personas sufren porque terminan creyendo que son una cosa cuando realmente simplemente eso está pasando en ellos, pero no son eso. Que yo soy una persona muy agresiva, yo soy muy agresivo, soy muy violento. Y uno se pone a hablar y le abre un espacio y se empieza a dar cuenta que la persona que de pronto no es violenta, sino que hay una herida en esa persona que la manifiesta también con violencia. Pero que la persona observe que eso está pasando en ella y que ella no es violenta, sino que la violencia aparece en ella, solo que se identifica con la violencia y termina siendo agresiva y violenta. Eso como un ejemplo. Y también dice Jesús que hay que ser sencillos como palomas. La sencillez de las palomas tiene varias características que en el Evangelio aparecen en varias ocasiones y que Maestro Eckhart incluso habla de las palomas para citar por qué Jesús, cuando sacó a los vendedores del templo, no les tumbó las mesas a los vendedores de palomas. No, solo a los cambistas de monedas y demás. A los de las palomas les dijo, saquen esto de aquí, pero a ellos no les tumbó. Entonces hace una interpretación muy interesante Maestro Eckhart. Y es que finalmente las palomas vienen simbolizando una vida sencilla, transparente y espiritual. Si Jesús nos dice sean sencillos como palomas, nos está pidiendo un estilo de vida muy transparente y simultáneamente muy libre. Pues las palomas vuelan, ¿no? Ser muy libres, pero también ser muy sencillos.
Nos está pidiendo una combinación muy, muy interesante Jesús a la hora de invitarnos, en este caso está hablando de ir y anunciar el reino, y es esa capacidad de conocerse a sí mismo, pero también esa gran libertad y esa gran sencillez con la que hay que vivir. No hay que ponerse con mucha cosa, muy tranquilos, como somos, como es el ser humano en su verdadera naturaleza, tranquilo, transparente y sencillo, que le da una gran libertad, pero muchos estamos muy condicionados por muchas cosas. Eso lo da la meditación. La meditación nos permite conocernos más, conocer nuestros lados más profundos, lo que somos en verdad, pero también nos da una gran libertad y una gran transparencia. Entonces uno, entre más medita, más taras se quita, menos vanidades aparecen, y vanidades en el sentido claro de la palabra, y es menos engaños o menos imágenes falsas de uno mismo. Una persona vanidosa es aquella que no tiene clara su identidad, entonces vive de algún tipo de identificación con algo. Y entonces volvemos al ejemplo del comienzo, a lo que cité al comienzo, y es esta persona que seguro aprendió eso y le dijo a los niños, siéntense, y esperaron la llegada de los bomberos meditando, con hambre. Pudieron incluso soportar el hambre meditando. Ojalá todos nosotros podamos ir descubriendo las miles de posibilidades que tenemos en nuestra práctica espiritual y las podamos desarrollar por nuestro bien, por nuestra transparencia y por algo que es hermoso como cristianos, y es descubrir qué es de verdad eso de decir yo soy un hijo de Dios. ¿Qué es eso? Eso no es un título que yo tengo por ahí que me lo da la partida de bautismo, sino que es un poder, que lo dice el Evangelio de Juan, y a cuantos lo recibieron les dio el poder de ser hijos de Dios. Es un poder. Entonces lo podemos descubrir, está ahí, está ahí, solo que lo tenemos tan oculto. Y eso es lo que hacemos en nuestra práctica, con algo tan sencillo como repetir la palabra al ritmo respiratorio, buscando un gran silencio interior. Y eso abre un horizonte impresionante. Hay que ser fiel a la práctica, todos los días. No vale solo una vez a la semana o un ratico así como a la carrera, ¿no? Hay que entregarle a esto tiempo, disciplina, y bueno, contamos como cristianos con la gracia de Dios.